Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Zona de Gigantes, un podcast de baloncesto centrado en todo lo que ocurre en el panorama español y europeo. En este noveno programa de Zona de Gigantes hablaremos de la Euroliga, al calor de todo lo ocurrido en Berlín durante la Final Four. Una semana donde David Sardinero, Alex Madí y Piti Hurtado estuvieron por la capital germana cubriendo el evento y nos contarán sus sensaciones y su análisis de todo lo ocurrido en la Euroliga con el título de Panathinaikos. Se viene un episodio cargadito. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! La Euroliga tiene un nuevo campeón, un viejo conocido de la competición como es el Panathinaikos, que escala a la tercera posición como uno de los clubes europeos con más títulos de todos los tiempos en la competición. Para hablar del campeón, hoy tenemos una semana más a Piti Hurtado, que justo acaba de desembarcar en España. ¿Cómo estamos, Piti? Bienvenido de nuevo por aquí a Zona de Gigantes. Llevamos ya varias semanas hablando del Panathinaikos que no nos terminaba de convencer, que fíjate tú, que no eran lo suficientemente consistentes, que si les faltaba a veces ese extra de regularidad que se demanda a un equipo campeón, y durante unos, yo diría 13 minutos, parecía que íbamos a tener al final razón, pero fíjate cómo es el baloncesto, que en un abrir y cerrar de ojos cambió por completo el guión y el destino del encuentro a favor del club griego. Yo creo que sí, que ha sido un triunfo, se utiliza mucho esa frase hecha, un triunfo de la fe. Yo creo que ellos, siguieron muy metidos, incluso cuando el Real Madrid no estaba aplastando por juego interior o por poste bajo, no sacaba faltas, metía de fuera, metía con mucho acierto, tanto en la primera parte de la semi como el primer cuarto de la final. Y Panathinaikos consiguió estar en partido, estar sin problemas de faltas, poder defender súper agresivo y sobre todo, una inyección moral brutal que era cada canasta era un gol en el Uber Arena. Yo creo que hay una parte... Eso te iba a preguntar porque desde fuera, claro, desde la televisión nosotros no tenemos esa percepción, pero el ambiente ahí tenía que ser ensordecedor con miles y miles de griegos gritando tras cada canasta, como decías. No, y que, para mí ha sido uno de los temas fundamentales. Podemos hablar de la táctica, podemos hablar de los jugadores, pero el ambiente que había era todo muy a favor de Panathinaikos y teniendo en cuenta que encima el equipo que tenía todo ese ruido ambiental a favor no tenía presión. O sea, ya era una temporada para ellos fantástica el haber llegado a la final, incluso perdieron dos, hubieran llevado, o sea, era enfervorizado, gente que estaba a tope y los técnicos de sonido, los compañeros de sonido intentan reflejar el mejor ambiente, pero uno en casa al final, se baja un poco la tele, está con el móvil, tal. Allí en el pabellón, el que lo estaba viviendo, sabía que cada pequeño éxito del Panathinaikos, aunque fuera, no sé, un tiro libre anotado, era tremendo, tremendo. Yo, el ambiente de baloncesto más brutal que he vivido nunca, teniendo en cuenta que encima había un cierto miedo por lo acaecido en la semifinal. Ha habido aficionados del Real Madrid que no se han podido poner en su sitio y directamente los más radicales de Panathinaikos decían, no, es que aquí no te vas a poder sentar. Y es verdad que la policía alemana, digamos que aseguró el perímetro de la cancha, que no entraran, que no hubiera incidentes, pero luego ya, que cada uno se centrara donde quisiera en determinados sectores, eso sucedió. ¿Qué significó eso? Pues que muy cerca de la cancha estaba el grupo más decibélico de todos ellos. Y eso, era una inyección. Y los jugadores del Panathinaikos, muy acostumbrados a este ambiente este año en el OACA, pues cada vez que tenían la oportunidad se giraban hacia su público y aquello, en la segunda parte, yo tampoco me lo esperaba. Y el Madrid se fue haciendo pequeño anímicamente y el Panathinaikos es un gigante. Es que muchas veces al final dejamos, gracias a la analítica y a las estadísticas, dejamos de lado este tipo de factores tan intangibles, tan difíciles de medir sobre una hoja de cálculo, pero que es baloncesto puro. Es la raíz o la esencia máxima de este deporte. Y por mucho que los jugadores sean profesionales, que saben cómo abstraerse completamente de ruidos, de ambientes y demás,
bueno, es que es una final y el ánimo y el estado del propio equipo acaba marcando muchísimo la diferencia y creo que el mejor ejemplo es la final que se marca Costas Lucas, que siempre se dice que hay jugadores hechos de otra pasta, los que aparecen en momentos cruciales, los Jul, Theodosis, Spanulis, Diamantidis, pero lo de Lucas, haciendo memoria antes de preparar el programa, no se me ocurre una actuación semejante a nivel individual en términos de precisión, porque estamos hablando de un jugador que mete 24 puntos sin fallar un solo tiro de campo y errando solamente un tiro libre. O sea, es decir, es casi la final perfecta. Y solamente juega 25 minutos. Sí, yo, o sea, te compro todo el planteamiento, excepto meter ahí a Teodosi, porque creo que no ha hecho eso en finales, pero todo lo demás 100%. Y antes de pasar a hablar, bueno, o sea, sí, digamos que enlazado con lo que tú dices, Ergin Ataman y Costas Lucas se han pasado la estadística avanzada y las métricas por debajo de la puerta de Brandenburgo, porque ha sido tremendo como un equipo, como decíamos, que parecía que no era sólido, que no hacían más que las bravuconadas de Ataman de siempre, que no nos lo creíamos mucho y efectivamente Lucas ha llegado, Lucas dándole la vuelta a la ciudad de Atenas, en sentido figurado y en sentido material, Ujú. ha llegado a la final con una capacidad y el Madrid no ha tenido respuesta para eso, porque es verdad que joder, te puede hacer una final de 7 puntos, 4 asistencias y sería fantástico, ¿no? Mete 24, no falla tiros de campo. Él no es un tipo que te vaya a tirar un triple muy lejano, que siempre ha sido como de salida de bloqueos y tal. Y hubo un momento en el que no quedaba claro. En la primera parte parecía que no había aparecido y bueno, ya iban ayudándole. Y en la segunda Ujú. parte es el que revienta un poco toda la Es liga. que es una final que demuestra una madurez por parte de Lucas increíble, porque lo que dices, ha sido un jugador mucho más de salidas de bloqueo, de salir al spot-up, situaciones como mucho más definidas, un jugador mucho bueno, del corte de Zelko Obradovic. Y verlo agarrar el partido el toro por los cuernos, empezar a coger bloqueos, sacar adelante el cara a cara que en un momento dado le tira Sergio Llull creo que es a mediados del tercer cuarto para intentar frenar esa sangría de puntos del Panathinaikos, bueno, da un clinic absoluto de cómo gestionar un 2x2 en una final, porque con toda la calma del mundo va buscando el ángulo que prefiere, cómo tiene que estar la defensa del Real Madrid para poder atacar a la pintura o bien repartir o bien distribuir el balón de vuelta a Matías Lesor, que es parece reduccionista decirlo, pero es que realmente te gana. La final es Lucas solamente con esa gestión del 2x2. Nos podemos pegar de 30 minutos hablando de cómo pasa el bloqueo, cómo pasa cuál, pero es que esa gestión y esa manera de encarar el encuentro es descomunal por parte del griego. Sí, yo creo que hay una parte de instinto, tanto propio como su entrenador. Ataman es un tipo pues que muy pronto sabes quién le gusta y quién no le gusta. Muy pronto. Él sabe que Lucas es la gran Uh -huh. apuesta del club y el tipo que, bueno, que ha tenido la experiencia en otras Final Four y que ha sido líder de sus equipos siempre, ¿no? El año pasado no gana la Euroliga, Lucas hace milagrito Jules, el tiro Uh aquel. -huh. Pero muy desde el principio es Lucas y Nan, posteriormente, son los que tienen toda la licencia del mundo. Y eso le redunda en un éxito, sobre todo después del tercer partido contra Maccabi, como, o sea, durante toda la temporada, pero especialmente en la parte final, jugadores de 33, 34 Uh años, -huh. que ahora mismo es un poco el prime, ¿no? Antes quizá pues hablamos entre un tramo entre los 28 y 32 años, de este jugador que tiene 34 años y que llega de modo perfecto y como tú dices, eligiendo el momento de ponerla en las manos del Esor o de tener que tirar él. Yo creo que más que el tema táctico, que bueno, podemos hablar un poco de lo que hizo el Madrid, de lo que no hizo, es un tema de elegir el momento y sentirse, o sea, esos momentos que te sientes tocado por la varita y que dices, oye, es que este es mi día y es que lo voy a hacer, me da igual quién se me eche encima. Y eso es lo que pasó. Pero eso no lo eliges, no lo piensas, sino que lo sientes y te llevas preparando toda la vida, o te ha preparado tu entrenador durante toda la temporada sin decírtelo, pero con los hechos. Totalmente. Y cambiando un poco de tema, vimos al Panathinaikos ser capaz no solamente de aguantar el chaparrón ofensivo que hablábamos al comienzo, que era más una cuestión de acierto, de que el Real Madrid empezó, que te entraba absolutamente todo, sino que además fueron capaces de cambiar por completo el signo de un partido que casi en los 13 minutos llevaban como 70 puntos en total entre los dos conjuntos. Me gustaría hablar de ese trabajo defensivo de los griegos desde el ecuador del segundo cuarto hasta casi el cierre del partido, porque dejan en el tercer cuarto al Real Madrid creo que son 15 puntos, perdón, en 7 puntos y ellos se quedan en 15,
la protección del aro que hace Lesort, la largura de los brazos y el estar en todos lados de Parapetru, de Jerian Grandi y de Mitoglu, fue esencial en toda esa segunda mitad. ¿Qué crees, o qué fue, perdón, lo que más te llamó la atención de esos ajustes o de esa propuesta del Panathinaikos a la hora de reaccionar tras un inicio del Real Madrid tan espectacular? No creo que haya una propuesta específica. Yo creo que ellos, bueno, pues saben que tienen que morir en rotaciones, tienen que morir poniendo el cuerpo fuerte cerca de los tiros interiores del Madrid. Eh, Creo que les favorece el hecho que el Real Madrid juega casi el 100% de las posesiones sobre el bloqueo directo frontal y no van Ujú. a sistemas de poste bajo o sistemas de bloqueo indirecto. Yo creo que ahí es clave porque Panathinaikos todo el rato sabe a lo que tiene que defender, le sale muy bien. Y luego, Les bueno, hace pues mucho más predecibles. que sí. Y luego hay otro tema muy importante, Sergio, que pese a que defienden muy bien, y yo no le voy a quitar el mérito al Panathinaikos, hay dos cuestiones. Una, la de los contactos pitados o no pitados. Y segundo y fundamental, los triples abiertos del Real Madrid. El Real Madrid falla triples en el tercer cuarto con espacio. Recuerdo uno de Rudy, pero es que recuerdo de Jesús ya, recuerdo de César Yul, un par de ellos que mete seguido. Realmente creo que hay un tema mental y que hay 5 triples. Si de los 5 entran 3, cambia mucho el escenario para el último cuarto. Entonces, eso también es que el No, jugador lo tiene que totalmente. meter y es un tema. Sí, o sea, no se puede hablar de esta final sin mencionar el tema del acierto del Real Madrid, porque estamos hablando de un periodo de casi 5 o 6 minutos en los que no son capaces de conseguir una canasta. Pero claro, el Real Madrid trató de ajustar, trató de plantear diferentes situaciones defensivas interesantes, pero Pero, que... sí, Ujú. pero ya cuando el partido estaba volcado en lo anímico, entonces era Claro, mucho más difícil porque el rival ya se lo había creído y ellos empezaban a dudar. O sea, Jesús, las declaraciones son de, es culpa mía. Y dice, bueno, es verdad que has fallado. Los sencillos cuando habías metido los difíciles en la semifinal. totalmente. O sea, es que daba la sensación de que por mucho que hiciese el Madrid, por mucho que plantease que se pusieron en zona, que si 2 contra 1, cambios, si no me equivoco, en el bloqueo directo con 3 Lucas y lo que decía antes del cara a cara de Yul con Lucas, vaya la redundancia. Pero es que parecía como si el tándem Lucas Ataman tuviera todas las respuestas simplemente por una cuestión, como decías, emocional. Es decir, no había ninguna propuesta baloncestística en profundidad, sino que era un estado de ánimo y el estado de ánimo era sentimiento ganador para el Panathinaikos. Piensa en la zona que pone Chus Mateo en el último cuarto. En Ujú. en el libro del entrenador, es una decisión correcta, es decir, tenemos que cambiar algo. Algo tiene que cambiar, ¿no? La primera no meten, pero luego. Sin embargo, si tú piensas en una zona, no es tanto el qué, sino el cuándo. Cuando ponen la zona el año pasado, el Real Madrid llega, ostras, con el agua al cuello después de todo lo que ha pasado, la pelea, la remontada. No es el super favorito, aunque ellos siempre se creen favoritos dentro de su casa, pero ambientalmente, si el Real Madrid no gana esa Final Four, no hubiera pasado nada porque ya habían hecho el milagro. Sin embargo, aquí colocan una zona en un momento en el cual ellos ya se ven mal, pero el rival está muy crecido, no siente presión, todo lo contrario. Y entonces, las propuestas tienen que ver también con los momentos. Y los momentos ayer giraron de una forma terrible, ¿no? Para los intereses. Ujú. Totalmente. Y hemos hablado antes del tema del acierto del Real Madrid, pero más allá de eso, y el tema de los contactos, que no me gusta mucho hablar de los árbitros porque al final es un efecto boomerang, te puede volver en cualquier momento de golpearte en la cara. Pero creo que otra de las claves que jugó en contra del Madrid o a favor del Panathinaikos fue el hecho de cómo desactivaron al juego interior del Real Madrid, porque Tavares quedó completamente anulado por Lesor a los pocos minutos de comenzar con problemas de faltas, y Poirier, de no ser por esas explosiones físicas en la primera mitad, tampoco pudo hacer mucho más contra su compatriota. ¿Qué temporada y qué fase final ha hecho Matías Lesort, que se ha destapado, lo hablábamos en otros episodios, como un auténtico talentazo en lo físico y como un bloqueador de absoluto nivel, de absoluto primer nivel, perdón? Sí, bloqueador y continuador, capaz de girar muy rápido después de ese bloqueo y bueno, de poner una eficiencia en ese 2x2 tanto para el que sale, bueno, o sea, convertir en bloqueo asistencial el bloqueo o en la caída recibir Ujú. él. Realmente, Matías Resort, yo creo que les hace daño. Yo creo que habría que echar una mirada al pasado y pensar en los últimos 15 años de Euroliga
¿Cuántas veces el campeón ha tenido un pívot pequeño, llamando pequeño al Esor, que seguramente, joder, la cantidad Sí, under sí. 6. ¿Y cuántas veces ha sido un grande tipo Tavares el que ha sido el pívot titular del equipo campeón? Muy complicado, pero los espacios en Euroliga y la forma de colapsar le dan la opción a equipos que tienen a un jugador de este tamaño y de esta velocidad, colocando tanto los bloqueos como recuperando en defensa. Mira, me gustaría hablar o detenerme, mejor dicho, un momento para valorar la temporada que ha tenido Juancho Hernán Gómez, porque ha sido un primer año muy complicado, que después de casi una década fuera de Europa, vuelve a casa entre comillas, no encaja de primeras con Ataman, se lesiona, entra en dinámica de nuevo con buenas sensaciones y justo en el momento perfecto, que era las cuartos de final contra Maccabi, cae con esa sinusitis que le lleva a ser hospitalizado. Todo para ser, en mi opinión, bastante más crucial de lo que muchos he leído en su desempeño en defensa en momentos cruciales del encuentro, porque tiene tramos en los que les da ese extra como 4 abierto, como 4 polivalente, que muy pocos equipos en Europa, que es precisamente lo que le faltó a este Real Madrid, tanto en las semifinales como sobre todo en la final, para poder parar o tener otra alternativa en defensa que muchas veces se ha echado en falta. Bueno, yo creo que hay dos Juanchos. Todos tenemos varias versiones de nosotros mismos, pero hay dos Juanchos. El primer Juancho es el que luce, ¿no? MVP de la Ujú. final del Eurobasket 2022, con 7 triples, eh, al que veíamos en los highlights de por la mañana en la NBA. Si no vas a fondo en su carrera, hay un Juancho más brillante, un tipo majísimo, eh, Ujú. compañero siempre muy cercano a los éxitos de la selección. Pero luego hay otro Juancho, que es el que ha tenido más traspasos que nadie en NBA, siendo un europeo en los últimos años, el que no ha terminado de encontrar su sitio, más allá de Denver, donde más tiempo estuvo, y alguien que, bueno, pues que no termina de convencer, porque si no, no hubiera cambiado tanto de equipos en su carrera. ¿Qué pasa ahí? Pues que claramente este Juancho, el que hemos visto, es un Juancho que se resiste a creer que Ataman va a poder con él. O sea, podía haberse rendido, podía haberse enfadado, podía haber dejado de trabajar, ha seguido trabajando. No vemos la Liga Ujú. Griega, entonces la Liga Griega nos da, le ha dado un espacio para desarrollar más cosas. O sea, hemos visto cómo Ataman se ha enfadado con él en Euroliga, cómo le ha dado poco tiempo de juego en algunos momentos, pero él, por ética de trabajo, por inteligencia también emocional, ha sabido apretar los dientes, Ujú. saber que pese a que el sueldo que tenía, él nunca ha sido estrella en ningún sitio y trabajar en lo que necesita el equipo. Salgo a defender, ayudo en el rebote, estoy en el lado débil esperando mi momento, que en algún momento me llegarán los balones, en otro momento no. Y sobre todo yo creo que ha estado muy cerca de sus compañeros. Mi sensación es que él todo el rato quería aportar exactamente lo que se necesitara y sabía que él no iba a meter 20 puntos. O sea, quizás el aficionado español con poco conocimiento cree que Ujú. tenía que meter 20. Él sabía que esa no era su labor y ha aportado lo que necesitaba. Mira, ahora que me mencionas el tema de Ataman y su particular cruzada con diferentes jugadores a lo largo de la temporada, decía el propio Juancho que en zona mixta después del partido que no sabía lo que tenía Ataman, pero que funcionaba. Con personalidades como la del turco, a mí me da la sensación que se suele dejar lo táctico un poco fuera de la ecuación porque su personalidad como que abarca todo y su bravuconería, sus salidas de tono, sus declaraciones grandilocuentes le dejan siempre por encima de su propia figura como entrenador. Pero en este encuentro, como decías antes del tema de que les anulan o les llegan a resultar predecibles el Real Madrid por su estilo de juego, el Panathinaikos llega muy trabajado a esta final, sabiendo perfectamente cómo atacar al Real Madrid, cómo hacerles daño y cómo hacer que colapsen a un equipo que durante toda la temporada, de octubre hasta ayer, de domingo, no había dado síntomas de que tenía este tipo de problemas, que no tenía este tipo de fracturas que vimos a un Real Madrid abierto en canal. Sí, yo creo que a todos nos sorprende. O sea, hubiéramos comprado incluso un final ajustado que se lleva a Panathinaikos, pero esto no nos lo esperábamos en ningún momento y yo creo que no se lo esperaba ni el propio Ataman. Él siempre habla de ganar, de que van a ganar, de que prometió ganar, de que tal, pero un Real Madrid así
de batido. Total. Sí, totalmente. No lo esperábamos. Y yo creo que estamos dándole vueltas todavía a por qué ha sucedido esto. Yo en la parte de Ergin Atón, sí decir que creo que Europa Occidental sigue pensando que Ataman, la batalla es solo táctica, es solo de en la cancha, es solo numérica, y él desarrolla una batalla como en su día Mourinho fue, bueno, pues una sorpresa, y hasta que Pep Guardiola nos dijo, oye, que es que esta batalla también hay, para parar esto, hay que jugarla también en sala de prensa. Yo he visto varias ruedas de prensa en directo de finales y de Final Four, donde el entrenador oponente o los otros entrenadores jugaban bueno, pues a la cortesía, ellos tienen una asociación de entrenadores y se conocen, al buen rollo, bueno, es que como a no darle importancia, a no enfrentarse, digamos, ¿no? Es verdad que Ataman tampoco va directamente contra nadie, él dice, vamos a ganar nosotros, pero bueno, ya la liaron contra los árbitros y con la gente del Maccabi y tal. No hay nadie que le encare y que vaya a su terreno, nadie quiere enfangarse porque cree que en un futuro puede ser tal. Ataman sabe que él no va a entrenar en España, que no va a entrenar en esta parte de Europa, que su mercado es el que es. A partir de ahí, claramente, él juega una batalla con unas normas diferentes y le va muy bien, le está yendo muy bien. El hecho es que él le quita presión a sus jugadores. El resto de entrenadores, pues Sí. yo creo que hacen que sus jugadores, bueno, Chus Mateo creo que ha hecho un temporadón en el Real Madrid, pero en el momento final de la segunda parte pues yo he visto a sus jugadores presionados. No digo que tenía que haberles quitado presión, pero sí sé que en el otro lado, y esto me lo han dicho jugadores españoles de Euroliga, que Ataman, diciendo todo lo que dice, les quita presión, porque es que se habla desde el primer día que llega a la Final Four en el hotel, ya se está hablando de Ataman. Es la táctica de Pedro Ferrandi de los años 60. Totalmente. Que está inventado. Sí, es totalmente. Claro, y consiguen hacerlo. O sea, consiguen hacerlo. Y si de las últimas 5 finales ha disputado 4 y ha ganado 3 títulos, pues imagínate. Claro, ¿no? es que, a ver, siempre es bueno volver a ver a clubes históricos como es el Panathinaikos, volver a ganar como es este año. Pero claro, es que estamos hablando de que un equipo que le ha costado más de una década volver siquiera a la Final Four y un poquito más en levantar el título, han pasado por aquí nombres con muchísimo caché, como pueda ser Xavi Pascual, Sasa Djordjevic, Katas. Claro, suena un poco oportunista alabar tanto a Ataman, porque con esa plantilla y con ese presupuesto todo es más sencillo. Pero aún así, como decías, es que es muy reseñable por la rapidez con la que ha puesto a los verdes arriba otra vez, porque hemos visto a grandes presupuestos en Europa caer de manera estrepitosa o no llegar ni siquiera a Final Four, y este hombre, a las primeras de cambio, ya sea por suerte, bueno, la suerte juega siempre a favor de los ganadores, pero hay que estar ahí para hacerlo y dar con la tecla adecuada. Y el turco, oye, cuando decías 4 finales últimas de Final Four, ha jugado 3 este señor. 3 títulos, ¿no? Y le ha ganado las 3 veces a equipos españoles. O sea, es un temazo. A día de hoy es un temazo. Por eso hoy, cuando venía en el avión, Sergio, pues venían muchos hacia el Real Madrid, ¿no? Entonces, pues nos paraban, ¿no? Iba yo con Antonio Daimiel, Carnicero, el resto del equipo. Y estaban desconfigurados, como diciendo, ostras, ¿cómo puede ser esto, no? Si nosotros somos los que ganamos, o sea, siempre se monta un poco la historia, pero al final lo normal es que el Real Madrid termine ganando. El Real Madrid es un club súper ganador. Pero incluso siendo un club súper ganador, Sí. terminas perdiendo muchas veces. Y la derrota es parte de la victoria, igual que la muerte es parte de la vida. Y no somos capaces de pensar que se suceden una serie de situaciones ayer que no nos la esperamos, que parece que está todo montado, que no todo montado, sino que el Real Madrid realmente merece por el juego toda la temporada, pero por eso el deporte es fantástico y por eso nos atrae tanto. O sea, yo sé que hoy habrá gente, incluso gente que nos escuche, que dirá, joder, que estoy fastidiado de lo que pasó ayer, y es lógico, pero estás fastidiado porque el año pasado estabas encantado cuando pasó todo lo que pasó, porque si no, no tendría sentido. O sea, si no suceden estas cosas, yo no digo que quisiera que pasara esto, porque como televisión de los derechos y como persona aquí, casi prefiero, dentro de una ecuanimidad que intentas mantener, que sea el equipo nuestro el que gane, ¿no? He estado en finales del Barça, he comentado finales del Barça, finales del Madrid, pero te terminas dando cuenta que en el deporte pasa esto y se pierde. Bueno, intentas analizar el porqué, pero es que no creo que haya más análisis táctico
de poder diversificar un poco. Claro, esta mañana los aficionados, y pues es que Coser jugó poco, es que, y él y John, sí, perdiendo vamos a encontrar, pero es que lo mismo él y John y Coser, en la segunda parte, ya con el partido totalmente volteado en lo anímico, puede que hubiera sido lo mismo o peor. Es que es imposible, ¿no? Es imposible saberlo. Yo creo que claramente Panathinaikos ha dominado el entorno mediático, ha tenido un plantillón, tú lo has apuntado ahora, realmente es un poco mentiroso el debate de el año pasado fueron penúltimos y este año son campeones. Yo creo que tienen mucho que ver Claro. con una gran plantilla que no parecía muy bien construida a principio de temporada, pero que la entrada de Kedris Nunn le cambia un poco todo también. Me quedo con esa reflexión de la victoria y la derrota porque me parece muy interesante. Y para cerrar, Piti, concluye ya esta temporada de Euroliga, queda ya bastante hasta que volvamos a ver a todos estos equipos otra vez en marcha en competición europea, evidentemente. Ahora ya es tiempo de mercado, pero ¿qué nota le pondrías sobre 10 al global de la temporada? Porque en mi caso, salvo por la final que ha sido apoteósica, me ha dejado en momentos algo frío respecto al 2023, que tuvo una fase regular sumamente entretenida. A mí este año me ha dejado como demasiada montaña rusa de tramos, de subidas y bajadas de los diferentes equipos. Yo le pondría un 6,5. Sí, pues la verdad es que me sorprende. Yo tengo una sensación de una buena liga regular. Es verdad que el Real Madrid, con el dominio que tiene, hay que decir que el Real Madrid, la construcción de la plantilla, para mí es sobresaliente. O sea, al final no ganan el título por 20 minutos malos o muy malos, mejor dicho. Pero claro, también lleva a ser un poco más aburrida porque el dominio es total. Yo creo que el play-in ayuda. Yo te diría que yo estaría en un 8, ¿eh? Yo estoy no Sí. plenamente satisfecho. He puesto 6,5 por ser un poco crítico, esperando que hacer un poco de contrapunto contigo. No, o sea, yo creo que hay cosas dentro de la temporada en lo deportivo pues no me han gustado, pero por otro lado sí que he visto momentos muy top. El partido de las 4 prórrogas, los 50 puntos de Nigel G. Davis, el récord. O sea, creo que ha habido momentos bastante brillantes y el problema es que, claro, la NBA cada vez tira más y jugadores ahora en playoffs que juegan con 8, los otros 7 de plantilla u 8 de plantilla, pues ahí habría 3 que antes juegan en Europa, ya no juegan, pues te encuentras con situaciones de pivot, bueno, pues que no son muy buenos. Pero por lo demás, yo estoy bastante satisfecho con el asterisco de que creo que en Final Four la organización conjunta de la ciudad y demás ha dado con unos momentos delicados, ¿eh? Todo lo que pasó en la semifinal, todo el tema de los fans, la invasión de asientos que no son los suyos, zonas que no son las suyas, muchas cosas que yo creo que eso también hay que hacer un análisis para mejorar. Un clásico de los equipos griegos en Europa, no hay que remontarse mucho para encontrar otros ejemplos de esto que se ha visto. Así que muchas gracias, Piti, por pasarte por aquí. Ahora ya solo nos queda en términos Euroliga el mercado, que francamente es bastante interesante. Se vienen muchos movimientos entre los diferentes equipos y también estaremos aquí para analizarlo. Así que muchas gracias, Piti Hurtado, por venirte por aquí por Zona de Gigantes una semana más y estamos en contacto para seguir hablando más adelante de lo que viene en el mercado europeo y en todo lo que tiene que ver con el baloncesto en este lado del mundo. Bueno, pues compro el envite y hablaremos de las plantillas, cómo se van a ir configurando, porque creo, y ya dejo el apunte final, creo que esto cada vez se anticipa más, cada vez hay más hype, más proyectos, más gente preguntando, y creo que eso es parte también de lo que ha pasado el último mes o el último mes y medio en Euroliga. Todo este run de ofertas, de contratos cerrados o no cerrados, con lo cual estaré pendiente de tu llamada, Sergio, y encantado como siempre. Gran decepción del Real Madrid en esta Final Four, Alex. Llegaban como los grandes favoritos, los llamados a romper la maldición del líder en la fase regular y al final han vuelto a pasar lo de otras ediciones. ¿Dónde crees que ha estado la clave que ha evitado que los blancos hayan repetido título? Bueno, Sergio, tú lo has dicho, esa maldición que persigue al primer clasificado, que ya parece casi incluso algo mental, ¿no? Porque parecen incapaces de terminar llevándose el título este año, sobre todo con el inicio que había hecho el Real Madrid. Daba la sensación de que se iba a romper esa maldición, pero sigue vigente y me cuesta entender muchas veces por qué. Al final estamos hablando de que el Real Madrid ha hecho el mejor y seguramente el peor cuarto defensivo en la historia de una final. Me cuesta entender muy bien qué es lo que ha ocurrido al Real Madrid
y me cuesta, de hecho, encontrar ciertos culpables concretos más allá de incluso lo colectivo, ¿no? Es que lo que comentas, es decir, el Real Madrid hizo un trabajo magnífico en defensa con esos apenas 15 puntos que permiten en el tercer cuarto. Y claro, a pesar de todo eso, pues acaban perdiendo. Y el desacierto para mí es el aspecto fundamental que marca esta final. El Madrid encadena más de 10 triples lanzados sin conectar uno solo y cerra el tercer cuarto con apenas 7 puntos. ¿Crees que hubo un colapso generalizado del Real Madrid o bien no hubo una reacción por parte del banquillo para buscar, no sé, alternativas en ataque distintas que pudieran sorprender al Panathinaikos? Bueno, yo hay un momento que estaba con David Sardinero en la tribuna de prensa viendo el partido y le enseño las estadísticas porque el Madrid comenzó con un 14 de 20. No sé si incluso fue superior después del acierto, pero después anota 5 de los siguientes 24, 25 tiros, lo cual es tremendo. Y si te fijabas en el ataque del Real Madrid, pasó de ser muy, muy rápido, con capacidad de correr, con muchos pases, a prácticamente ser uno contra uno, triples sin prácticamente ventaja ganada, después de bote, sin apenas movilidad de balón. Y yo creo que el Panathinaikos fue capaz de convencer al Real Madrid que el partido que le convenía era ese, el de no mover el balón, el de tirar lanzamientos con un hombre encima, cuando el uno contra uno es un tipo de juego que domina muy bien Panathinaikos, que no tiene un estilo quizás más europeo, no es lo que solemos ver en Euroliga, y el Real Madrid trató de ganar así el partido y fue cuando realmente lo acabó perdiendo. Totalmente, de hecho, lo hablamos en semanas anteriores que el Panathinaikos con Sluka sin ir más lejos había conseguido llevarse a la eliminatoria ante Maccabi gracias a esa apuesta por el baloncesto más individual, por una lectura mucho más concreta de los mismatches, y al Real Madrid es que le saca por completo del encuentro, les pone en una situación muy difícil de gestionar. Y por momentos, no sé cómo lo visteis vosotros desde ahí en Berlín, pero quizá esa apuesta de Chus Mateo por la vieja guardia, por los Coser, Rudy y Yul, que en momentos tan cruciales entre el segundo y el tercer cuarto, quizá les pudo pasar demasiada factura en exceso, ¿no? Esa confianza que la entiendo por unos jugadores que han estado en muchas situaciones de este estilo, pero claro, dio la sensación que faltó algo en la línea exterior del Madrid. ¿Cómo crees de diferente que habría sido este duelo, por ejemplo, con Gaby Deck sobre la cancha, que se le echó muchísimo en falta en esta final? José Sergio, me encantan los nombres además que has mencionado porque te has dejado de la vieja guardia quizás al jugador que yo más salvaría de la final, que es el Chacho. Creo que el Chacho sí que estuvo bien, que supo cómo atacar la defensa de Panathinaikos por momentos, porque en realidad tampoco acompañaba mucho el resto del equipo, y quizás un par de cortes de Gaby Deck, un poco más de dureza defensiva, le hubiera venido muy bien al Real Madrid, porque yo creo que hubo un momento que coincidieron tres bases de Panathinaikos en pista, o tres bajitos, podemos decir mejor, que eran Lucas, Kendrick Nunn y Grant. Grant quizás no es tan pequeño, pero al final estamos hablando de un jugador que defiende al uno con muy buena defensa, con mucho físico, y en cambio en el Real Madrid, que también jugó con pequeños por momentos, no tienes ese jugador que defensivamente, que físicamente sea tan potente en la línea exterior. Y ahí sí que eché en falta un perfil, quizás no tanto como el de Gavidec, sino un jugador más pequeño con más capacidad de defender esos exteriores, que en un pasado el Real Madrid sí tenía, sobre todo con Jeffrey Taylor, ¿no? Y ese perfil de jugador defensivo que al Real Madrid siempre le ha venido muy bien, yo creo que ayer le hizo falta para ganar el campeonato. Quizá incluso haber apostado por un Alberto Abalde que, si bien ahora mismo no está por una cuestión de nivel y de adaptación física, pero era el momento, dado las circunstancias de Gerson ya no mete un triple, Sana Musa tampoco consigue anotar ninguna y los bases del Club Blanco no terminan de dar con la tecla, de haber apostado por algo diferente, como bien planteabas, y que fuese Abalde, pues bueno, la apuesta o el jugador que puede marcar la diferencia porque no entra dentro de los planes, que además lo habíamos hablado la semana pasada, que es lo típico que siempre acaba ocurriendo. Hablábamos de Fabián Coser, pero claro, igual era el momento de haber metido a Alberto Abalde. Está claro que hay veces que los entrenadores necesitan tener un poquito de suerte. Chus Mateo, por ejemplo, la buscó metiendo a Fabián Coser, que no estaba teniendo minutos en las últimas, bueno, te iba a decir semanas, en los últimos meses, no ha tenido protagonismo, y trató de cambiar un poco el partido, tanto en semifinales como en la final, metiendo a Coser. Y no le salió. Quizá haber metido a Valde hubiera cambiado
la final? Pues puede ser, no, nunca lo sabremos, es algo que nunca sabremos, pero en cambio está Ataman, que, bueno, si te das cuenta, ayer se hablaba mucho de la flor de Ataman, ¿no? Pero yo creo que cuando un entrenador gana, que son 3 de las últimas 5 finales que ha disputado de Euroliga. Y porque no se juega la de 2020. 3 de las últimas 4 y porque en 2020 no se juega por la pandemia, que si no probablemente Bueno, lo el hubiera EFES... perdido, ¿no? Bueno, No, no pues sé. quedaba primero de la liga regular, lo hubiera perdido. No, a lo que voy es que al final en semifinales hacen muchos ajustes. O sea, son rotaciones cortas, es cierto, pero los momentos que le da Kalaitzakis en semifinales son claves. El momento para mí que tuvo Juancho incluso metiendo el triple en la semifinal fue importante. Después ajusta con Papapetru al 4, que le salió muy bien en los cuartos de final. Y ayer, por ejemplo, utiliza mucho menos a Mitoglu hasta el final. Y en el final, Mitoglu es decisivo. Vildoza no juega en semifinales, le pone en la final y anota un triple que es importante. Tuvo esa suerte de que sus ajustes, sobre todo el momento en elegir jugadores para meterlos en pista, le salieron bien. Y el Real Madrid quizás utilizó una rotación no tan habitual y está visto que no le salió bien. Los 12-13 primeros minutos fueron fantásticos, estábamos todos maravillados, pero a partir de ese momento, sin muchos cambios, porque por ejemplo Edith Tavares tampoco estuvo bien al principio del partido y el Real Madrid no le necesitó para anotar, pero luego esos pequeños ajustes que a Panathinaikos le salieron perfectos en semifinal y final, al Real Madrid, por lo que sea, no. Me mencionabas antes el tema del Chacho y me parece bastante interesante por ese contraste respecto a un Facundo Campazo que lo vimos muchos momentos de la final, no sé si sobrepasado es la palabra, pero sí muy fuera de lo que estamos habituados a verle en este tipo de encuentros, que es un jugador siempre muy diferencial, que acaba marcando la diferencia. Y la defensa del Olympiacos en términos perimetrales, tanto de Lucas como de Jerian Grant, que como mencionabas antes, es probablemente no un gran defensor, pero sí alguien con unos brazos muy largos que te lleva a estar constantemente en tensión. Luego Kendrick Nunn, que a mí, francamente, me sorprendió enormemente durante esta final atrás, porque ha sido siempre, históricamente en NBA, un agujero defensivo. Y en esta Final Four, no sé si por lo que hablábamos de la flor de Ataman o porque realmente le ha comprado el discurso, pero ese trabajo de Panathinaikos sobre los bases del Real Madrid, que, bueno, que tuviese que salir el Chacho a tratar de resolver de la mejor manera o simplemente mantener un nivel óptimo sobre la cancha en las segundo y tercer cuarto, ya te hace darte cuenta que cuidado con el trabajo que había hecho el Panathinaikos durante todo ese encuentro a nivel defensivo y lo bien que estuvieron para planificar atrás para frenar a Facundo Campazo, que habíamos visto que ha sido uno de los mejores jugadores de esta temporada en Euroliga y en general del baloncesto europeo. Bueno, yo te voy a decir, primero, Grant, es cierto que no se le ficha como un especialista defensivo, pero ha acabado convirtiéndose en un jugador tan importante para Ataman que se ha hablado para que fuera jugador defensivo del año, que al final va para World Cup, yo también por una trayectoria que lleva en los últimos años, pero se ha hablado incluso de que pudiera ser Grant el jugador defensivo, pero lo que dices, Kendrick Nunn sorprendió mucho con esas ayudas y Facu Campazo, no sé si es la palabra que usa exactamente Chus Mateo en rueda de prensa, pero yo le vi también un poco fuera, no sé si por el uso de las manos de la defensa de Panathinaikos, pero me sorprendió la manera en la que el Real Madrid se salió del partido también por los arbitrajes. No sé hasta qué punto llegó al vestuario, o sea, es esto que se ha hablado, que Velosevic, que Dybala era el quinto partido o cuarto partido, no sé exactamente, que arbitraban de manera consecutiva a Panathinaikos. No sé hasta qué punto eso te afecta para luego jugar el encuentro, porque es cierto que a Fernando Rocha, que fue el principal en el día de ayer, los jugadores apenas le protestan, las decisiones controvertidas, las decisiones que molestan realmente a los jugadores del Real Madrid son las que toman los otros dos. Así que no sé hasta qué punto esa noticia, que saliera apenas unas horas antes de la final, te cambia el chip para decir, cuidado que estos quieren ir contra mí, cuidado que no me va a dejar jugar igual. Y lo hemos visto en otras ocasiones con el Real Madrid, que le han sacado un poquito los arbitrajes, una técnica en determinado momento. Igual que a Chus Mateo le vino bien una técnica. Fue un poco barata, fue un poco barata de inicio de partido a los que llevábamos 3 o 4 minutos al sacarle ya una técnica, es un poco extraño en una final. Pero al principio le vino bien, luego parece que se fue, sabes que muchas veces los árbitros cuando señalan esa técnica tan rápida intentan controlar un poquito, pero quizás fue tan rápida que no sirvió para modificar el criterio después del partido, que es cierto que para una final, sobre todo a tantos puntos, a mí me parecía, a tantos puntos al principio, digo, se estaba pitando demasiado.
Y yo creo Sí. que al Real Madrid de alguna manera le sacó, y no es la primera vez que le ocurre. Mira, ahora que lo mencionas, otro de los aspectos que me gustaría hablar es el tema de los interiores, porque Tavares se mete en problemas de faltas muy pronto y Poirier, y deja a Poirier, que no es el tipo de interior que te vaya a resolver un partido, sino que es alguien mucho más revulsivo. Y Yabusel, evidentemente, no puede ejercer de 5 contra Matías Lesor. ¿Crees que el Madrid ha echado de menos un tercer interior para poder rotar y no verse tan atado en una situación así? Porque claro, es que en semifinales contra Olympiacos también les pasó algo parecido, porque Tavares no ha estado al mejor nivel, no ha estado al nivel que venía marcando durante toda la temporada, donde ha sido un metrónomo, tanto a nivel defensivo como incluso ofensivo. Pues mira, te voy a decir que no. Sinceramente te voy a decir que no por lo que ocurrió el año pasado, porque al final estamos hablando del Partizan, el que Matías de Sor era absolutamente capital, quizás no tanto incluso como en este Panathinaikos, eso es cierto, pero es un jugador diferencial en Partizan y que condiciona el primer y el segundo partido que se juegan en Madrid. Luego, Eddie se lesiona y el Real Madrid, bueno, recuerda que Poirier también está lesionado, o sea, el Real Madrid fuerza a Tavares y Poirier está lesionado y consigue encontrar los elementos mediante la zona, mediante muchos cambios defensivos, de sujetar a Matías Lesor. Y eso lo consigue el Real. Luego es cierto que cuando juega Di Tavares domina completamente y tampoco tiene el Real Madrid el perfil de un segundo pívot que le pueda frenar. De hecho, el que aparecía en muchas ocasiones era Anthony Randolph. Por lo tanto, no creo que eso afectara demasiado. De hecho, el momento que usa la zona Chus Mateo, si no me equivoco, Matías Lesor ya no está sobre la pista, el que está de Correcto. Dinos Mitoglu. Por lo tanto, quizás la zona hubiera sido un buen ajuste que hubiera podido utilizar el Real Madrid antes cuando se cargaron tanto de faltas, pero que yo creo que no utiliza ayer Chus Mateo antes porque está un poco estigmatizado quizás de la final del año pasado, que prácticamente todo el mundo decía que la habían ganado, no con trampas, pero sabes que en baloncesto profesional plantar una zona 40 minutos no es, o sea, no No se está ve. del todo bien visto, ¿no? No, para nada. Y yo creo que estaba un poco estigmatizado con lo que ocurrió el año pasado y quería ganar la final sin tener que usar esa zona que quizás le hubiera venido bien utilizar antes para frenar al Lesort, que es evidente que condiciona prácticamente todos los partidos de Euroliga. Totalmente. Y ya para cerrar, Alex, ahora al Madrid le viene todo de golpe, sin apenas descanso ni tiempo para digerir el susto. Es que se enfrentan al Barça en semifinales de Liga Endesa este mismo miércoles. Un Barça que viene de menos a más, que llega con ganas. ¿Puede afectar en exceso esta derrota al club blanco? Porque, a ver, en las anteriores ocasiones donde cayeron en la final, respondieron ganando la ACB. Es decir, pero claro, es la primera vez que el Madrid se enfrenta al Barça y viceversa en semifinales desde el 95, si no me equivoco. Estamos hablando que ha llovido mucho, los calendarios han cambiado un montón y claro, ahora el Madrid es que tiene hoy para llegar a la capital blanca y ya estar pensando en al día siguiente tengo que estar en preparación para jugar contra el Barça con factor cancha a favor. Yo esta situación me recuerda quizás más a la Final Four de Milán, que es la de 2014, que el Real Madrid no era mucho más favorito entonces contra el Maccabi, pero la acaba perdiendo contra todo pronóstico después de hacer un año espectacular, de los mejores baloncestos que hemos visto en Europa recientemente, y el Real Madrid acaba perdiendo la final contra un Barça que no es ni mucho menos superior, porque yo creo que estaban un poco con la cosa de que la temporada se había acabado antes de tiempo. También le pasa un poco la temporada anterior, la temporada pasada, pero es cierto, cuando has ganado la Euroliga se ven las cosas de otra manera. Bueno, pues has perdido la final. Pero es cierto que ese recuerdo de 2014 es el que yo creo que puede condicionar un poquito más, y yo creo que los aficionados del Real Madrid seguramente tengan en mente que a lo mejor en el día de ayer no solo se perdía la final de la Euroliga, sino también incluso la Liga Endesa. Y yo creo que es donde realmente tienen que sacar el carácter, el demostrar que son capaces de levantarse pese a este golpe muy duro, jugadores que no han estado bien en la final. Mario Hessonia, por ejemplo, que encima termina contrato. Eddie Tavares, que también... Claro, es que encima los quizá más señalados son los jugadores que acaban contrato. ¿Y cómo vas tú ahora? Claro, ¿cómo vas tú ahora a pedir una renovación que durante todo el año seguramente han merecido por las cantidades que se ha hablado, que en Europa les ofrecían por esas cantidades y que seguramente les sigan ofreciendo, pero claro, el club a lo mejor ahora lo ve de otra manera? Son los jugadores que ahora tienen que dar un paso al frente en la semifinal.
Totalmente, veremos qué ocurre en esta ya semifinal de la Liga Endesa, que la analizaremos aquí ya en Gigantes Podcast en los diferentes programas que tenemos. Muchas gracias, Alex, ya te dejamos pillar el avión de vuelta a España. Un saludo. Un abrazo, Sergio. Muy buenas, David, también desde un aeropuerto de aquí en medio de Europa. Me gustaría preguntarte sobre cómo has vivido esta Final Four en términos de ambiente. Hemos visto sobre todo el viernes mucha tensión en los aledaños entre los aficionados de Fenerbahce y Panathinaikos, un amplio dispositivo de seguridad que incluso se vio en la celebración del club griego, y retrasos en los encuentros, que no suele ser lo habitual en un torneo o en una fase final como esta. Sí, sobre todo es verdad que hay que destacar dos cosas. Una, que el viernes estuvo el tema bastante delicado, porque al final se notaba, ¿no? Se palpaba esa tensión que había desde que fuimos del hotel al pabellón, y hacía muchísimo calor, la gente estaba bebiendo desde hacía muchas horas, y había al final tres aficiones bastante rivales, bastante enfrentadas en un espacio muy, muy pequeño, ahí muy juntas. Entonces, hablo fuera, ¿eh? Y eso, sí, pues unido a lo que pasó, que yo lo habrán visto casi todos, pues sí que provocó pues un poco de caos a la entrada, ¿no? Por contar alguna cosa, hubo un momento en el que no nos dejaban acceder o no dejaban pasar más gente, porque claro, se habían colado muchos aficionados, por llamarlo de alguna manera, sí, ¿no? Muchas personas se habían colado, mejor dicho, y tenían que encontrarlas y sacarlas del pabellón para seguir con el acceso, ¿no? Entonces ni siquiera los periodistas podíamos entrar, y luego ya dentro incluso hubo un momento en el que tenían que sacarlos esposados, y volvimos a tener que entrar a la sala de prensa, pero igual que contamos eso, que pasó y que sucedió así, y fue una incomodidad para todos, la verdad, porque ya digo que era un momento un poco incómodo, y una situación de no saber qué estaba pasando o qué podía pasar. Lo mismo que digo eso, el domingo no pasó absolutamente nada en el pabellón, ni en los accesos, ni alrededores, ni nada. Fue un acceso totalmente normal, y la afición del Panathinaikos fue muy ruidosa, obviamente, pero tampoco hubo ningún momento delicado, ninguna bengala, no hubo nada así, y bueno, pues el ambiente al final yo creo que quedará como, no será algo que recordemos de esta Final Four, más allá de eso que pasó el viernes. Sí, totalmente, porque fue como el día y la noche entre lo que se vio el viernes y lo ocurrido el domingo, por eso mismo, porque no había ni bengalas, no había ni ningún tipo de restricción de acceso para ninguno de los dos ninguno de los bloques de aficionados. Pusiste en Twitter una cosa que me gustó mucho, que fue la foto aquella de la Copa del Rey de Málaga, donde todas las aficiones en cierta medida se hermanaban, por decirlo de alguna manera, y me gustó mucho ese contraste para poner en valor lo que se tiene aquí, por ejemplo, en la Copa del Rey, donde siempre se dice que es un poco la unión de todas las aficiones, respecto a una Final Four en la Euroliga, que, como bien planteabas, Fenerbahce, Olympiacos y Panathinaikos tienen historias en común y muchas rencillas entre aficiones, pero claro, no es menos que otros clubes también en España. Esa diferencia entre lo que ocurre en España y en Europa, yo creo que es momento también de sacar pecho por las cosas buenas que se hacen, y no solamente por otras cuestiones que se ven. O por lo menos por las cosas que no suceden, ¿no? Que suceden menos, claro, o que suceden poco, y por suerte pues no suceden demasiado, y ojalá también en alguna Copa del Rey había algún pequeño o ha habido algún incidente, y yo creo que cada vez hay menos, y cada vez la convivencia es mejor y más tranquila. También es posible porque, por la naturaleza de los aficionados, por el tipo de aficionados que van, pues obviamente al final es verdad que Panathinaikos tiene grupos, y Fenerbahce, y de hecho Fenerbahce no vino tanta afición como yo pensaba que podía haber aquí en Berlín. De hecho, creo que los que había eran más aficionados que vivían en Berlín y que habían conseguido entradas que desplazados de Estambul. Y en cambio, pues Panathinaikos sabemos que tiene grupos violentos y que tiene grupos peligrosos. Con lo cual, pues eso es algo con lo que había que convivir en este tipo de desplazamientos tan masivos, y encima con un derbi griego en el horizonte que podía haberse dado, y que en las gradas se dio, aunque descafeinado, pero sí que el viernes pues sí que había conversaciones entre ambas aficiones ahí entre unos y otros, ¿no? A gritos. En esta Final Four hemos vuelto a ver críticas por el partido por el tercer puesto. Saras fue sumamente explícito al respecto. ¿Crees que sigue teniendo valor este encuentro, o cómo se le podría sacar más partido a este formato de final a 4? Porque claro, al final
si caes en semifinales, haces las maletas y te vuelves ese mismo viernes por la noche y se pierde un poco lo que es la magia o el ambiente de estar en una final a 4 donde tienes algo en juego. Pero claro, ¿qué más puedes ofrecer a un conjunto que llega en semifinales, cae, que quedar tercero o quedar cuarto? Es que siempre se suele dar esta circunstancia que lo vimos precisamente este domingo, donde había un equipo que no quería jugar y el otro pues quería acabar con buen sabor de boca ese fin de semana. Bueno, es una reflexión y es algo que se ha comentado. Se lleva hablando varias semanas y varios meses. Hay entrenadores que recurrentemente hablan del formato en general, pero yo siempre me gusta explicar una cosa que es, en todo esto, al final hay una parte, nos guste o no, nos guste más o menos o no, pero que hay que entender que es el negocio. Y esto es un producto que se comercializa a marcas, a patrocinadores, a ciudades, que computa 2 partidos el viernes, 2 partidos el domingo de baloncesto de élite, de primer nivel. Claro, y que obliga, entre comillas, a los aficionados que se desplazan a estar esos días, con lo que implica de movimiento y de exposición, por un lado, para marcas y de gasto y de ingresos para las ciudades que también lo albergan o lo organizan y todo lo que conlleva, ¿no? Eso hay que tenerlo presente y creo que a veces cuando debatimos de lo que nos gusta a nosotros o no, que puede ser muy, muy lícito, o de lo que le gusta a tal jugador o a otro, que también lo es, por supuesto, a veces creo que es injusto para ese sector del baloncesto que también está ahí. Es que es parte de los que pagan la fiesta el no tenerlo tan presente. Pues claro, por ejemplo, proponía un compañero de Eurohoops, Aris Barcas, proponía jugar la final del Adidas Next Generation Tournament, de la Euroliga Junior, jugarla en lugar del tercer y cuarto puesto. Claro, deportivamente puede ser interesante. Yo vi ese partido y fue un partido descomunal, fue un partidazo, porque además el nivel de los juniors en Europa, claro, ya ahora mismo es salvaje. Son jugadores que pueden ser top 10 del draft, varios de ellos en el año que viene, que algunos de ellos ya juegan en primeras divisiones de primeras ligas. Bueno, ¿qué pasa? Que claro, sí, pero no es un partido de Euroliga. Es decir, hay aficionados también, que nos gusta o no, han pagado una pasta de viaje, de entradas, tal, para ver 4 partidos de Euroliga y para ver a Fenerbahce, para ver a Olympiacos, gane o no pierda, para ver a su equipo o a otro y que no es tan sencillo. Con lo cual, claro, por un lado, no es tan sencillo ni modificar el formato, decir, bueno, es que esto de momento funciona deportivamente, es un punto de interés brutal, que es injusto para todos los equipos, sobre todo para los más potentes, y lo estamos viendo en lo que le cuesta ganar a los mejores, y al menos este año yo tengo la sensación de que los 2 mejores sí que han estado en la final, pero muchas veces no ha pasado así, porque pues en los mejores puedes tener un mes malo y un equipo peor puede tener un mes bueno y plantarse en la final. Pero sí que creo que es debatible, y también bueno, pues a lo mejor yo siempre defiendo que hay que proteger a los jugadores y que hay que escucharles y entender sus sensaciones, pero creo que es más prioritario hacer un calendario más racional que eliminar el tercer y cuarto puesto, que sí que es un partido más al año, que en el cómputo total es uno más de los 80 y tantos que lleva ya, por ejemplo, el Real Madrid, que podría acabar con 90 y tantos, pero hay muchos factores y yo creo que es algo que no es tan sencillo de cambiar de un año para otro. O, por ejemplo, meter la final de la Eurocup, que también se debatió en algún momento. Claro, pero aquí hay aficionados de 4 equipos que son de Final Four de Euroliga. Claro, ahí te metes ya en un problema de tienes que desplazar a 8 aficiones diferentes, que es muy complicado, claro. A otros también 2, no, incluso aunque fuera solo la final, claro, serían otros 2, pero que, claro, y esos no pueden ver la final, no pueden ver la Euroliga, solo pueden ver su equipo, y los otros no pueden entrar. O sea, es complejo y yo creo que no va a haber cambios a corto plazo, pero bueno, veremos. A mí me resulta bastante interesante por el hecho de que con este formato actual de cuartos de final y ya directamente saltas a Final Four, pierdes un poco lo que es la gracia de estar toda la temporada trabajando para unos playoffs que duran apenas una semana y media, y luego ya saltas directamente a partido único. Ahí ya casi sería más, no sé si lógico o entendible, tratar de que cuartos de final y semifinales fuesen igual a series de al mejor de 2, al mejor de 3 y la final a 1. Y la final a 1 con un gran evento, como bien planteabas, con el Adidas Next Generation. El fútbol, claro, similar al fútbol. Exacto, también. Mucho más Champions League. Puede ser, pues otra fórmula, claro. Ya digo que hay que, al final, esto se mueve también, como digo, por parámetros muy económicos que hacen que, y de algo que se ha hecho y que funciona, y que, bueno,
yo creo que como la Euroliga tengo la sensación de que va a cambiar tanto en próximas temporadas, tanto en cuanto a, bueno, seguramente composición de equipos, número de equipos, tipo de estructura, tipo de formato de competición, no tengo ni idea de cómo será la Euroliga dentro de 10 años, la verdad. No tengo ni idea. No puedo adivinar no puedo intuir ni siquiera. Digo, si va a haber Final Four, si va a haber playoff a 7, a 13+5, no sé, pero de momento yo no atisbo ese cambio en concreto. Creo que si cuando lleguen cambios, o sea, que la Final Four va a seguir así hasta que haya cambios mucho más estructurales y que afecten a muchas otras cosas. Pues bueno, David, ya te dejamos embarcar de cara al avión de vuelta a casa, así que y a escribir y a cerrar el... Y a escribir, con el número que ya estará estos días en kioscos la semana que viene. Ya debería estar en toda España y estamos haciendo a contrarreloj todo lo mejor que podemos para llegar ahí a ese contenido y que, bueno, pues que podamos analizar todo lo que pasó de la mejor forma posible en un día y pico que tenemos para hacerlo. Efectivamente, el papel es lo que tiene, que no nos deja mucho más margen a reaccionar y adaptarnos, pero para eso están los podcasts, para eso están las webs y las redes sociales, para llegar a la inmediatez y que el papel quede un poquito más para la posteridad. Así que aquí nos despedimos y muchas gracias, David. Nos escuchamos. Gracias, Sergio. Chao. Adiós. Y aquí concluye el Zona de Gigantes de esta semana. Recuerda que tienes más contenido aquí en Gigantes Podcast, como el Gigantes Daily, nuestro programa diario de lunes a viernes, donde en menos de 15 minutos te contamos las noticias más destacadas del mundo del baloncesto, o el NBA House junto a Nacho Losilla, donde analizamos todo lo ocurrido en la mejor liga del mundo. Para dar con ellos, solo tienes que buscar su nombre en las plataformas de podcast que uses habitualmente o acudir a nuestra página web, gigantes.com. Además, te invitamos a seguirnos en YouTube, donde estamos colgando fragmentos de los episodios en formato vídeo y así nos pones cara. Por otro lado, tienes un nuevo número en la revista en papel centrado en Víctor Wembanyama que puedes adquirir en kioscos y en la tienda Gigantes. Se despide Sergio Rabinal. Hasta la semana que viene.